Ya estás en tu devocional, Palabra Fiel. Disfruta tu tiempo con Dios y que seas bendecido. Muy buenos días, el Señor te bendiga grandemente. Es una gran bendición poder iniciar un devocional más de Palabra Fiel, esperando que tengas un excelente día, esperando que sea un día muy bendecido para ti y para toda tu familia. Así que damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de despertar a un día más. Le damos gracias a Dios por su gracia y por su misericordia, que son nuevas cada mañana, ¿verdad? Así que comenzamos nuestro devocional en 1 de Tesalonicenses 5, 12 al 24. Dice la palabra de nuestro Dios así: Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad siempre gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llamó, el cual también lo hará. Qué bendición en esta lectura podemos encontrar esa exhortación de parte del apóstol Pablo hacia los hermanos de Tesalónica, una exhortación. Aquí miramos primeramente, amados hermanos, qué bueno y qué importantes son las exhortaciones en la vida del cristiano. Normalmente, cuando se nos exhorta, a veces en nuestra carne no queremos, no nos gusta, ¿verdad? O nos rehusamos a una exhortación. Sin embargo, una exhortación es un ánimo, es una palabra, a veces un poco dura, pero con el propósito de animarte, de seguir adelante o de hacer las cosas bien. El apóstol Pablo usaba de la exhortación para beneficio de la iglesia, para crecimiento espiritual de los hermanos, para que ellos continuaran, para que ellos siguieran creciendo en el Señor. El apóstol Pablo dice en el versículo 12: Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. También aquellos que os amonestan, aquellos que hacen labor de exhortación, de ánimo en nuestras vidas, son dignas de reconocimiento, ¿verdad? El Señor en su palabra nos enseña en este día las variantes, las cosas que debe haber en nuestra vida. No solamente enfocarnos en una sola área, sino en varias cosas, ¿verdad? Nos enseña la palabra de nuestro Dios primeramente en que sepamos reconocer a los que son de bendición a nuestra vida, a los que trabajan entre nosotros, a los que os presiden, a los que os amonestan, y que tengáis mucha estima y amor por causa de la obra. Así que la primera cosa que aprendemos en esta hora, en este día es, hermanos, tenemos que aprender a reconocer el trabajo de los que presiden, de los que nos sirven, de los que os amonestan incluso, ¿verdad? Entonces, qué bendición que podamos nosotros ser parte de esa
bendición que las personas pueden recibir. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo y sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. El versículo 14 nos habla de una serie de características que debemos cumplir para ser completos y más eficaces en la obra, en la iglesia y en cualquier otro terreno. Por lo tanto, qué importante es que podamos ser capaces de amonestar a los ociosos, ¿verdad? Animar, alentar a los de poco ánimo y sostener a los débiles y ser pacientes. Miramos ahí en ese versículo 14 la importancia de ser completos, no solamente de amonestar a los ociosos, sino también de animar a los de poco ánimo, ¿sí? Alentar a los de poco ánimo, a sostener a los débiles, que seamos pacientes para con todos. Si pidiéramos sabiduría, si pidiéramos más sabiduría de parte de nuestro Dios para poder tener estas cualidades en nuestra vida cristiana, muchas personas serían bendecidas por nuestras vidas. Y sabes que es lo más hermoso, es que podemos pedirlo y podemos hacerlo y podemos llegar a ser esas personas que otros necesitan y que Dios va a usar para que otros sean bendecidos y preparados para toda buena obra y preparados para la obra, como lo dice esa escritura, por amor a la obra. ¿Crees que tú estés preparado para amonestar a los ociosos, para alentar a los débiles, para sostener a los débiles, para alentar a los de poco ánimo, para de alguna forma, como dice el pasaje, ser pacientes para con todos? Qué importante que podamos pedirle al Señor esa sabiduría, que podamos ser capaces de hacer esto. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos con otros. Qué bendición que podamos nosotros estar sirviendo al Señor en esa forma. Nosotros podemos ser de utilidad grandemente en la obra de Dios. Por lo tanto, pidamos a Dios que abra nuestra visión, pidamos a Dios que abra nuestro entendimiento y nuestro corazón para ayudar más y más en la obra de Dios. ¿Sí? Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Son una de las cosas que el Señor nos pide para poder ser instrumentos. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios, para que con vosotros en Cristo Jesús, ¿verdad? Así que es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo de Dios de paz os santifique por completo. En todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo. Fiel es el que llama, el cual también lo hará, como leímos, hermanos. Una lectura que nos exhorta a ser completos, a estar lo mejor preparados para poder servir a Dios. Por lo tanto, que sea nuestra oración estar completos en Cristo, que sea nuestra oración estar preparados, amados hermanos, para toda buena obra. Por lo tanto, esperando que tengas un excelente día, recuerda que en la palabra de Dios podemos encontrar tantas y tantas enseñanzas prácticas para nuestra vida. Que hoy sea un buen día para glorificar a Dios. Donde quiera que te encuentres, que Dios te bendiga y que Dios te proteja, y que la bendición de Dios esté sobre ti, sobre toda tu familia, y que sobre todo
en tu corazón esté el deseo de llegar a estar completo, de llegar a ser una persona, hombre y una mujer eficaz para la obra del Evangelio, para la obra del Señor. Que Dios te bendiga grandemente. Gracias a Dios por esta palabra y a ti por escucharla.